Buenos días a todos. Soy Mercedes Hernández, directora de socios del Club de Excelencia y Gestión y también coordinadora del Foro de Educación. Os doy la bienvenida a todos los que os estáis conectando a este webinar con el que cerraremos ya el ciclo de 2019 con el ganador y el finalista de los premios a las buenas prácticas en gestión en el ámbito de la gestión educativa de 2018. Es una de las acciones que hacemos desde el club para dar visibilidad a las buenas prácticas premiadas es la realización de estos webinars que nos permiten favorecer el intercambio y la transferencia de experiencias. Antes de dar paso a los dos ponentes que nos van a acompañar hoy, os voy a explicar cómo se va a desarrollar el webinar. En primer lugar, escucharemos las dos ponencias, primero el finalista y en último lugar el ganador. Y al final dejaremos un espacio de unos minutos para que puedan contestar las preguntas que nos hagáis llegar a través del chat que podéis ver en la parte inferior de vuestra pantalla. Podéis ir enviando las preguntas a lo largo de las ponencias, nosotros vamos a ir recogiendo y las comentaremos al final, o bien al final de las dos ponencias. Muy bien, pues como os he comentado, vamos a iniciar este webinar con la primera buena práctica que nos va finalista, que se llama Plan Integral de Acoso Escolar, a cargo de Pedro Arturo Meneses, director técnico del Colegio Salliver. El Colegio Salliver es de Fuengirola. Es un colegio privado que abrió sus puertas en el año 1971 y que acoge a unos 720 alumnos de todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato. Su modelo educativo se centra en la formación integral, plurilingüe, donde se integran, además, y tiene un papel muy importante las nuevas tecnologías. El Colegio Salliver fue el primer colegio de Málaga en obtener un sello FQM más 400 puntos en 2018. Para su presentación, Pedro dispondrá de unos 20 minutos. Le voy a pasar la función de presentador y adelante, Pedro. Ay, perdón, me he equivocado. Ya está. Buenos días. Hoy voy a hablarles del PIDAE. El PIDAE es nuestro plan integral del acoso escolar. El acoso escolar es algo que ningún centro está exento. Todos los centros en cualquier momento tenemos riesgo de que se produzca una situación de acoso. Y nosotros decidimos, hace ya 5 años, trabajar intensamente en su prevención. Por eso el objetivo del PIDAE, como viene ahí, es prevenir de forma proactiva y transversal el acoso escolar, mediante actividades en las que participan tanto alumnos, docentes, como familias. El PIDAE es un plan que surge desde la colaboración de un abogado y especialista en mediación, que es don Francisco García Calabrés, y para diseñarlo, pues empezamos con una evaluación del clima de convivencia en el colegio, a partir de encuestas a familias, a alumnos y a personal docente, entrevistas individualizadas con el personal docente, entrevistas con grupos reducidos de alumnos, además de cuestionarios con encuestas. Lo basamos en nuestros 4 pilares, que son consideramos que son fortalezas: plan de convivencia, el reglamento de organización y funcionamiento del colegio, el plan de acción tutorial y, fundamentalmente, el seguimiento de los alumnos. Es decir, nos caracterizamos por tener un seguimiento muy cercano de los alumnos y un contacto muy frecuente y muy cercano con las familias. Desde esos 4 pilares y basándonos en los valores que tratamos día a día de inculcar de forma prioritaria a los alumnos del colegio, sin descartar el resto, que son dignidad, respeto, coraje, cooperación, humildad, interioridad, responsabilidad y solidaridad,
pues decidimos elaborar un plan después de estudiar otros planes que había de prevención y de detección y de tratamiento del acoso escolar, como el finlandés Kiva, que vimos que no se adaptaba exactamente al perfil de nuestras familias y de nuestros alumnos. Decidimos, como decía, implantar nuestro propio plan. En ese diseño lo que hicimos fue dotarnos de una serie de medios y de herramientas para trabajar con los alumnos. Pensamos que el acoso no es algo solo del acosador y de la víctima. El acoso es algo que a veces ni siquiera el propio acosador es consciente de que lo está realizando. Y son acciones que realiza sin una intención real de acosar, pero que son vividas por la persona que las recibe de una forma agresiva. Entonces, sabemos que tenemos que trabajar con las posibles víctimas, con los posibles acosadores y, sobre todo, con el grupo, con el entorno. Porque el entorno tiene que pasar de ser meros observadores a ser parte activa en la prevención, en la detección y en el cuidado de las posibles víctimas de acoso. Entonces, los medios de los que decidimos dotarnos a través del PIDAE fueron los brigadistas de convivencia, los role-playing, creamos un buzón de incidencias y sugerencias que es tanto físico, tenemos un buzón en el colegio como a través de la web, formación a los docentes y creamos un aula de mediación. El proyecto no se implantó en un año, se ha ido implantando poco a poco en estos años y consideramos que ya está completamente implantado y ahora lo que falta es desarrollarlo. ¿Qué son los brigadistas de convivencia? Los brigadistas de convivencia son alumnos que están en el propio grupo, son alumnos del propio grupo, están perfectamente identificados, es decir, no son, como alguno piensa en ocasiones, espías del profesor dentro del grupo, no, los compañeros de clase los tienen perfectamente identificados. Son voluntarios, a partir de ahora durante el mes de septiembre hemos estado pasándonos por las clases, haciendo captación de alumnos y son alumnos que se ofrecen como voluntarios para participar como brigadistas. Reciben una formación, en la semana que viene tendrán, empezando el curso, una formación de cuáles son sus funciones, cuáles son sus tareas, cómo tienen que desenvolverse. En esa formación interviene tanto la orientadora del centro como el abogado José Francisco García Calabres, que participó en la redacción y en la elaboración del PIDAE. Luego, además, estos alumnos tienen reuniones periódicas de seguimiento. Una vez al mes, todos los brigadistas se reúnen con el Departamento de Orientación y en esas reuniones pues tratan los temas generales que puedan surgir en la clase, en los grupos. De manera que todos los brigadistas puedan participar expresando opiniones en las soluciones de los problemas que hayan podido detectar. Independientemente de esas reuniones periódicas, tienen línea directa con el Departamento de Orientación Pedagógica y Mediación. Es decir, si un alumno detecta un problema en la clase, directamente se dirige al Departamento de Orientación y a través de un registro, pues vamos tomando nota de las situaciones que ellos han detectado para tratarlas y poderlas prevenir antes de que lleguen a situaciones de riesgo. Los role-playing. Como he dicho, no hay que trabajar solo con la víctima y con el acosador. Hay que trabajar con el grupo, porque muchas situaciones que se han dado de acoso en cualquier lugar se habrían evitado si el grupo hubiera intervenido de forma directa apoyando al acosador y entablando un juicio hacia las acciones del acosador. Entonces, en el role-playing son actividades que están incluidas dentro del plan de acción tutorial, que la realizan los propios alumnos de clase, y entonces lo que hacemos es representar situaciones de acoso. Es decir, un alumno coge el rol de víctima, otro alumno coge el rol de acosador, el resto de los alumnos participan valorando, tratando de proteger a la posible víctima y tratando de que el acosador sea consciente de que lo que está haciendo es dañino, es perjudicial y que puede corregirlo y que puede incorporarse a la dinámica normal de la clase. Eso facilita que los alumnos vivan en primera persona de forma ficticia, obviamente, situaciones de acoso y que incluso alumnos que en un momento dado por su perfil podrían ser acosadores, al coger el papel de víctima dentro de
dentro de la interpretación, dentro de la ficción que se representa en el role-playing, pues valoran cómo puede sentirse el resto de sus compañeros cuando ellos actúan de forma no racional, por decirlo de alguna manera. También incluimos los mediadores. Los mediadores son alumnos de bachillerato. Eso fue la última parte del PIDAE que implementamos. Se implementó el curso pasado, se seleccionaron primero de forma voluntaria y luego a través de una selección se seleccionaron aquellos alumnos que creíamos que podían tener un perfil más adecuado para la acción de mediación y se les dio una formación. Recibieron unas sesiones de formación, después de esa formación se les dio un certificado donde indica que han recibido esa formación como mediadores escolares, y el funcionamiento de los mediadores va totalmente coordinado por el Departamento de Orientación y Mediación. Lo que hemos hecho es asignar mediadores a las clases, de manera que cada grupo de alumnos conoce quiénes son los mediadores que tiene asignado, desde los últimos años de primaria hasta cuarto de secundaria. Cuando tienen un problema, que como nos gusta decir en nuestro eslogan, no es tu problema tiene solución, sino tu problema tiene mediación, cuando tienen un problema, decía, se dirigen a los mediadores plantean la situación al Departamento de Orientación y el Departamento de Orientación junto con los mediadores analizan las situaciones y buscan que haya diálogo entre las partes implicadas y tratar de buscar la solución. También tienen reuniones periódicas de seguimiento, es decir, es importante que tanto los brigadistas como los mediadores conozcan qué se está cociendo en el colegio, qué está pasando en el resto de las clases, qué situaciones se pueden vivir, porque también les permite a ellos detectar problemas que a lo mejor les han pasado desapercibidos. Por otro lado, también les permite aportar ideas, es decir, siempre se ha dicho que 4 ojos ven más que 2 y en este caso, pues tener 18 mentes pensando en soluciones a problemas es mejor que un chaval de 16 años, 17, 18 se enfrente a la situación solo, simplemente dirigido por el orientador. Y además pensamos que quien mejor puede ayudar a resolver los problemas de los alumnos son sus propios compañeros. Nosotros, al fin y al cabo, tenemos visión de adultos. Por mucho que seamos docentes, que estemos acostumbrados a trabajar con los alumnos de secundaria, bachillerato, primaria, no dejamos de trivializar a veces los problemas que presentan porque sabemos por nuestra experiencia que esos problemas son menores y que en unos días van a quedar resueltos. Pero no podemos planteárselos a ellos de esa manera. Y quien mejor nos muestra que eso realmente se puede vivir como un problema, quien mejor realmente nos muestra qué soluciones se pueden aportar, son sus propios compañeros. Porque tienen la misma edad, viven las mismas situaciones y están viviéndolo en primera persona. Importante que tanto los brigadistas como los mediadores saben que hay confidencialidad absoluta en lo que nos cuentan. Los alumnos, el resto de los alumnos de los grupos, saben que los brigadistas y los mediadores nos van a informar de lo que está ocurriendo y que ni la misión de los brigadistas ni de los mediadores se hace mucho hincapié en ello, se trabaja mucho con el grupo. No son, como dicen los chicos, los chivatos, los que nos van contando lo que va pasando. Se trata de hacerles ver que cuando un brigadista o un mediador interviene, es simplemente para favorecer la convivencia dentro del grupo, porque detecta que hay alumnos que se están sintiendo mal y que, por suerte, y trabajando con ellos y prestándoles atención, podemos sacarlos adelante. En general, el PIDAE está empezando ya ahora a dar sus frutos. Ya digo que la implantación, el desarrollo de todas las herramientas terminó el curso pasado con la formación de mediadores. Ya solo con los brigadistas empezamos a ver cómo la evolución iba siendo positiva en el seguimiento de la convivencia de la clase. El año pasado, con la intervención de los mediadores, vimos también cómo los alumnos empezaban a confiarse a ellos, a plantearles problemas que no se atrevían a plantearle a los profesores.
como he dicho, con el conocimiento de que los mediadores luego nos lo iban a trasladar, pero hablando en la confianza de que estaban hablando con un igual, con otro compañero del colegio y no hablando con un adulto. Además, el hecho de que los alumnos a los que atienden los mediadores sean de los últimos años de primaria y de secundaria y los mediadores sean de bachillerato, digamos que están en un estadio intermedio entre los niños de primaria, secundaria y los adultos, por lo cual también nos sirven como un canal de comunicación bastante adecuado. Por supuesto, podemos aplicar el PIDAE, podemos desarrollarlo, podemos implementarlo, pero tenemos que saber si realmente está siendo efectivo, si realmente nos es útil, si realmente funciona y, por supuesto, tenemos que hacer revisiones. Hacemos evaluación del PIDAE anualmente, hacemos evaluación de la convivencia en el colegio anualmente y esa evaluación se hace porque los alumnos, todos los alumnos, participan en encuestas, todas las familias se les da ocasión a participar anualmente en encuestas y a todos los profesores se les da ocasión también a participar anualmente en encuestas. De manera que cada año tenemos información actualizada, las encuestas son anónimas, tenemos información actualizada de cómo están viviendo los alumnos la implantación del PIDAE y del clima de convivencia en el colegio. Tenemos también información de cómo las familias valoran la implantación del PIDAE y de la convivencia en el colegio y de cómo los profesores lo valoran y también de las dificultades a las que los profesores en un momento dado se pueden enfrentar ante situaciones que nos pueden surgir nuevas. Hace 6, 7, 8 años los alumnos de primaria no teníamos problemas de que tuvieran situaciones de acoso por redes sociales. Actualmente se están planteando situaciones de acoso por redes sociales. En los medios de comunicación están al orden del día. Y la información que nosotros podemos tener mejor de esas situaciones es la que los propios alumnos nos van contando. Y el tener alumnos brigadistas y mediadores participando activamente en mejorar el clima de convivencia del colegio nos ayuda a alcanzar nuestra meta, que es, obviamente, acoso cero, pero que si detectamos que empieza a florecer alguna posible situación de acoso, antes de que se produzca realmente, antes de que llegue a una situación de gravedad, atajarla, trabajar con todas las partes implicadas y que al final la convivencia sea adecuada. Pues por mi parte creo que me he ceñido bien a los 20 minutos, he terminado mi exposición. Muchísimas gracias y luego ya responderé durante el coloquio a las preguntas que me vayan haciendo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Como he comentado antes, estoy segura de que lo que nos has contado ha generado algunas preguntas sobre algunos puntos que nos gustará poder ampliar después. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente buena práctica, que fue la buena práctica ganadora de los premios del año 2018. Se trata de Team Learning, espacios al servicio del aprendizaje, a cargo de Mercedes Redondo, que es la responsable de proyectos del SEC Ciudad del Campo. El SEC Ciudad del Campo es un colegio privado situado al norte de la Comunidad de Madrid, pertenece al grupo Institución Educativa SEC y acoge a cerca de 1.400 alumnos. Se caracteriza por su modelo educativo innovador, sus programas de bachillerato internacional, su escuela de deporte de alto rendimiento y, sobre todo, por sus espacios que facilitan la indagación, experimentación, el trabajo cooperativo y pensamiento crítico. Esta metodología, estos espacios han recibido ya varios premios y también pues, han sido publicados en diferentes medios de comunicación. Por es un innovador modelo educativo que hemos tenido la oportunidad, además, de conocer en mayo en el encuentro del Foro de Educación. Y Mercedes Redondo, que ha sido la coordinadora, la promotora de este proyecto, pues nos va a contar cómo lo han llevado a cabo. Así que también dispones, Mercedes, de 20 minutos para contarnos cómo lo habéis desarrollado
y a continuación pues ya abriremos la ronda de preguntas. Así que te voy a pasar ahora, Mercedes, la función de presentadora y vamos a abrir tu micrófono. Está cerrado. El micrófono está cerrado. Ahora ya está abierto. Hola, que decía que buenas tardes a todos, que muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta webinar del Club de Excelencia en Gestión, que estamos encantados de poder compartir con vosotros nuestras experiencias y que bueno, que estamos además muy contentos también con el proyecto que estamos llevando a cabo. Quería también hacer mención a que soy una parte del equipo que ha participado en la ejecución de este proyecto que ha liderado Maricruz Lagar, que es la directora de nuestro colegio y que pues es la que, digamos, ha estado empujándonos a todo el equipo desde hace más de 7 años a llevar a cabo un cambio en el modelo educativo, porque es una cosa que a nosotros nos gusta especialmente destacar, y es que no hemos cambiado los espacios para que queden más bonitos, sino que hemos cambiado los espacios para que realmente estén al servicio del aprendizaje. Como todos los colegios que estamos inmersos en mejorar la educación en estos momentos, pues está claro que hubo un momento en que vimos que necesitábamos una solución muy urgente para dar a todos los alumnos que tenemos lo que necesitan para poder acceder a un futuro prometedor el día de mañana, y pensábamos que el modelo educativo que estábamos siguiendo ya desde hace muchos años, el modelo de aula inteligente, y que utilizábamos en educación secundaria, era un modelo realmente increíble para poderlo llevar a todas las aulas, pero además con un paso más, que era el de cambiar los espacios educativos de educación infantil y primaria para este premio al que nos presentamos, que fue educación infantil y primaria, pero que ya lo tenemos implantado en todas las etapas educativas. Esta solución pasó por una cosa muy importante, que fue analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo voy a hacer un poquito la presentación siguiendo cómo hemos sido capaces de llevar a cabo este cambio de modelo educativo que incluye muchos cambios también a nivel de alumnos y de profesores y de familias, porque ha sido necesario hacer un trabajo con todos ellos para poder acceder a este nuevo modelo educativo que realmente pues fuera una solución para nuestros alumnos y para ese futuro que les espera. Yo creo que lo más importante de esta planificación es que después del análisis hicimos una serie de entrevistas, no solo con los que en principio formamos parte del equipo de profesores y del claustro, sino con alguien fundamental, que eran los alumnos. Quisimos ver cómo estos alumnos se encontraban dentro del aula, qué necesidades tenían, cómo aplicábamos las metodologías activas y cómo el espacio nos estaba o no nos estaba ayudando a realizar esas metodologías, y también invitamos a las familias para que vieran o para que nos dieran su opinión de cómo podíamos o no mejorar el aprendizaje en cuanto al modelo educativo según las pautas que cada uno de los agentes educativos tenían. Evidentemente, creíamos que no era necesario o que no podíamos hacerlo solos, y por eso lo que hicimos fue contactar con un grupo de especialistas, que en este caso estuvo liderado por Stephen Heppel, en el que hicimos pues no solamente el rediseño de nuestro modelo educativo en cuanto a metodología, incluyendo todas las metodologías activas que son fundamentales para desarrollar a nuestros alumnos, sino también el rediseño del espacio de educación primaria y de educación infantil, haciendo pues simulaciones de espacios, por supuesto haciendo una formación muy intensa de profesores, haciendo una formación también de alumnos para que supieran que iban a tener que trabajar de otra manera mucho más activa, en la que el profesor no iba a estar siempre delante dando la clase, sino que ellos iban a tener que tomar el rol y cambiar el rol con nosotros para determinadas actividades, y buscando cómo podíamos mejorar a través de talleres y de observaciones de diferentes colegios y de diferentes equipos de trabajo, cómo podíamos mejorar esta forma de trabajo. En una segunda fase lo que hicimos fue reflexionar también con la ayuda de la Universidad Camilo José Cela en cómo podíamos o cómo era la tendencia
que se estaba llevando a nivel educativo mundial en cuanto a la mejora del modelo, para estar seguros de que no estábamos siguiendo una moda, sino que lo que estábamos haciendo realmente era mejorar el modelo que nosotros ya teníamos y que funcionaba. O sea, los resultados que teníamos anteriormente eran buenísimos igualmente y lo que queríamos era ver cómo esto podía realmente mejorar el desarrollo de nuestros alumnos, no tanto, como os digo, la parte de embellecer los espacios o de hacer un cambio radical sin tener tampoco otras cosas en cuenta, ¿no? Sino hacerlo de verdad porque era lo que necesitábamos. Como ya habíamos empezado a hacer este cambio en educación primaria y habíamos estado haciendo todas las simulaciones con profesores y habíamos hecho la formación, habíamos cambiado aulas en concreto, vaciándolas absolutamente para ir generando unas nuevas dinámicas de trabajo que nos permitieran hacer el diseño de los muebles que podíamos necesitar o los no muebles que podíamos necesitar para cada uno de los espacios, decidimos en una segunda fase incluir esto también en educación infantil, ¿vale? Volvimos otra vez a poner todo el equipo en marcha, un equipo formado de nuevo por profesores, por alumnos, por el equipo directivo, por supuesto, y con la participación de las familias que ya habían tenido también la experiencia de ver cómo estos espacios realmente estaban generando una serie de actividades educativas o de experiencias de aprendizaje que nos gusta llamar muy activas, en las que los alumnos aumentaban el compromiso y la motivación de manera espectacular, en los que no teníamos una silla y una mesa para cada uno de los alumnos, porque lo que queríamos era que utilizaran las mesas y las sillas cuando realmente la actividad que fueran a llevar a cabo la necesitaran. Y generamos una serie de espacios con nombres concretos, espacios pues para trabajar en gran grupo, espacios para trabajar de manera individual, espacios para trabajar en grupos de 4, porque también seguimos unas dinámicas de Kagan, de dinámica de grupos, que supongo que todos conocéis. Mucho espacio libre para poder mover o para poder diseñar una nueva forma, y una cosa que creo que además es muy llamativa, y es que en el mismo espacio juntábamos alumnos de diferentes edades compartiendo un mismo espacio en el que nadie tiene un aula, los profesores no tienen mesa de profesor, sino que en nuestro caso, por ejemplo, y solo como anécdota, tienen un carrito de IKEA que va moviendo allá donde necesitan, un carrito de estos metálicos de IKEA que van moviendo a donde necesitan con las cosas que necesitan llevar para la actividad, y por supuesto un cambio radical en el horario, que a partir de ese momento dejó de ser un horario de lengua, matemáticas, inglés, a ser un horario flexible en el que después de una ardua planificación por parte del equipo de profesores, se determinaban en qué momento iban a hacer cada una de las actividades y con una duración acorde también a las necesidades, y no, pues no encapsularnos solamente en que tenían que dar una hora de matemáticas los lunes, una hora de matemáticas los martes, una hora de matemáticas los miércoles, sino extender a las necesidades que el profesor pudiera tener en un momento determinado. Y si en un momento necesitaba tener 2 horas seguidas o 3 horas seguidas, pues las podía tener para llevar a cabo un proyecto, finalizarlo en el mismo momento y de esa manera no cortar el aprendizaje de los alumnos a mitad. Bueno, como os digo, esto lo hemos trasladado también a educación infantil y a educación primaria, y la ejecución del proyecto, todo el desarrollo, después de definir el modelo, de ver cuáles eran los bocetos de los espacios que podéis ver en la presentación de manera un poquito, bueno, pues como fondo de la diapositiva. Después de hacer todo este plan de inversión, después de hacer sobre todo el trabajo más arduo, que ha sido la transformación del modelo para todos, es decir, los profesores hemos tenido muchas cosas que aprender, nos ha costado mucho en ocasiones ceder el rol a los alumnos, hemos tenido que aprender muchas técnicas nuevas de dinámicas de grupo y muchas técnicas nuevas para poder trabajar de verdad en equipo y de manera colaborativa, realizar un montón de programaciones nuevas, porque tampoco estamos con estos espacios y con este modelo educativo, tampoco todos los libros sirven, ni nos sirve en muchas ocasiones cómo están ordenados y gestionados, pues imaginar la cantidad de materiales que han tenido que generar los profesores para poder llevar, como os digo, este modelo educativo adelante y para poderlo sacar sin problemas. Es evidente que hemos tenido que hacer también todo un periodo de evaluación y revisión, porque
no es que estemos aprendiendo todo el tiempo por ensayo y error, pero es evidente que cuando estamos intentando hacer un proceso de innovación y lo que realmente te preocupa es que ese cambio sea para mejor en tus alumnos, hay que estar haciendo constantemente una evaluación. Hacíamos encuestas a los alumnos, mirábamos cómo estaba yendo la evaluación. En la Universidad Camilo José Cela nos ayudó también con una serie de test y de actividades a ver cómo estaba realmente infiriendo ese cambio dentro de la educación de los niños, y hemos estado también participando en estudios internacionales sobre cómo son los espacios de aprendizaje y cómo están creando, digamos, un cambio en el aprendizaje de los alumnos, cómo influye el ruido, cómo influye la luz, cómo influye el mobiliario, y todo esto lo estamos haciendo pues con un proyecto internacional que se llama Learn on Meter, que es el que realmente nos está ayudando también a medir todos esos indicativos físicos del espacio y cómo inciden en el aprendizaje. Y por supuesto, como se trata de un espacio vivo, un espacio que está en todo momento cambiando y que está además mejorando a cada experiencia, pues sigue siendo, como os digo, una evaluación constante. La buena noticia de todo este cambio y de toda este trabajo que hemos tenido que realizar todos los integrantes de la comunidad educativa, padres, alumnos, profesores, ha sido los resultados. Creemos que el modelo realmente se ha transformado pues de una manera muy significativa, que nuestros alumnos son capaces de trabajar y de aprender de manera mucho más autónoma, que la curiosidad por el aprendizaje está haciendo mucha mella en ellos y que las clases son mucho más activas y además mucho más motivadoras, y que los alumnos se implican mucho más en todas las asignaturas en las que participan, y eso se está haciendo notar en la pasión que ponen tanto alumnos como profesores a la hora de realizar las actividades. Que evidentemente esta mejora y este modelo, que ha tenido mucho reconocimiento, como decía Mercedes, a través de medios de comunicación, ha hecho también que nuestro modelo pues haya mejorado en cuanto a líneas de aprendizaje, que estamos avanzando y a tener una mayor línea, que después de la crisis también es evidente que en todos los colegios se notó, pues es uno de los resultados más, pero sin duda el mejor resultado que hemos tenido es, por supuesto, la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos, la mejora de la tarea de profesor, el haber conseguido sentir que estamos haciendo un trabajo diferente que nos ayuda a mejorar nuestro día a día como profesionales, y también que con esa mejora continua estamos ayudando a mejorar el trabajo de nuestros alumnos y la autonomía por aprender y las ganas de aprender y las ganas de venir al colegio con una sensación de que vienen a aprender de manera mucho más dinámica, más divertida y siendo una experiencia más agradable y más satisfactoria para todos nosotros. Ese es el resultado final que hemos obtenido, y por tanto hemos seguido adelante con el proyecto, y ahora todas las aulas de educación secundaria han sufrido un cambio también en este mes de julio, y actualmente funcionamos igualmente con un espacio abierto en el que no hay un espacio para primero y para segundo, sino que es un espacio común. No hay otro espacio para tercero y cuarto de la ESO, sino que es un espacio común y que van ocupando las diferentes áreas de esos espacios en función de las actividades que van a realizar. No tenemos mesas y sillas para todos. Tenemos las mesas y sillas necesarias para cuando van a realizar un trabajo que necesita de esa realidad. Tenemos gradas, por supuesto, tenemos mesas de trabajo colaborativo, tenemos harness, que son una metodología específica para trabajar con alumnos en pequeño grupo de 14 alumnos y un profesor. Y bueno, pues este cambio realmente está logrando también en los alumnos de secundaria una revolución en cuanto a su manera de aprender y en su manera de participar.
que es al fin y al cabo lo que nosotros buscamos, una mejora a las necesidades que ellos tienen ahora mismo y que no son las mismas que teníamos nosotros hace unos años. Y bueno, mi exposición pues acaba aquí porque realmente sí que es cierto que es eso, que no es una decisión del equipo directivo, que no ha sido para mejorar el producto, que no ha sido solo marketing, sino que hemos querido primero mejorar el modelo y después hacer un diseño que realmente fuera acorde a lo que nos estábamos planteando. Pues como os he dicho, es verdad que hemos tenido mucha repercusión a nivel nacional e internacional por todo este cambio en diferentes foros y la repercusión mayor y la divulgación mayor es la de ver a nuestros alumnos ahora mismo pues participando en las actividades como lo hacen y con la alegría que lleva eso a los profesores a la hora de preparar materiales cuando te implicas tanto y ves que eso tiene unos resultados positivos. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que tengáis algunas preguntas que hacernos y encantada de invitaros a visitar nuestro colegio el día que queráis. Tenemos las puertas abiertas para todo el mundo y podéis visitarnos cuando queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mercedes y Pedro. Ambos son dos buenas prácticas muy distintas, pero ambas pues muy de actualidad. Por una parte, el tema del acoso escolar, que está todos los días en los medios de comunicación y que nos preocupa a todos los padres. Pues ver que hay buenas prácticas por parte de los colegios en ese sentido es muy tranquilizador. Y ahora te haré algunas de las preguntas que me han ido pasando. Y Mercedes, pues claro, estamos viendo la educación del siglo XXI, ¿no? La verdad es que es bastante impresionante lo que habéis hecho y también tengo unas cuantas preguntas para ti. Así que tenéis los dos los micrófonos abiertos. Voy a empezar con Pedro. Tengo una pregunta que me trasladan, que es cómo se incentiva el voluntariado de los brigadistas y los mediadores. ¿Qué hacéis para incentivar que haya voluntarios? Porque parece que también es un papel un poco delicado, ¿no? ¿Qué hacéis para incentivar? ¿Tenéis bastantes voluntarios o os cuesta? Realmente, hasta ahora hemos tenido que seleccionar entre los voluntarios a aquellos que pueden ser brigadistas o mediadores. Solo el curso pasado tuvimos un problema en una clase que nos quedábamos cortos de brigadistas, queremos 2 brigadistas por clase, y solo el año pasado en una clase, entonces hablamos con los alumnos de la clase, motivamos la situación y simplemente con una charla motivadora conseguimos los brigadistas, pero hasta ahora incluso tenemos que seleccionar brigadistas y mediadores porque se nos ofrecen más de los que podemos necesitar o podemos utilizar en un momento dado. Muy bien. ¿Y habéis notado, tenéis resultados, habéis notado, me preguntan, una reducción de los casos de acoso? ¿Lleváis algún tipo de medición? ¿Habéis notado que a raíz de este programa efectivamente se reducen los casos? Realmente nuestra preocupación no era tanto reducir los casos porque por el perfil del colegio, el número de alumnos que hay y el seguimiento que se hace, eran hasta ahora los casos que se habían producido en los que habríamos tenido que aplicar protocolo de acoso escolar habían sido muy puntuales. Entonces, lo que sí que estamos observando es que ningún caso llega a necesitar, ningún posible caso de que pudiera derivar en una aplicación del protocolo de acoso escolar que tenemos, aplicamos el mismo protocolo de acoso escolar que tiene definido la Junta de Andalucía para los centros sostenidos con fondos públicos, pues no lleguen a necesitar la aplicación del protocolo. Es decir, que nuestra preocupación no es tanto corregir el problema del acoso cuando se ha producido, sino prevenir y concienciar a los alumnos, que la finalidad del PIDA es más prevenir y detectar y concienciar a los alumnos de que lo eviten. Entonces, no ha habido una reducción sustantiva porque es que no había muchos casos. Es decir, en los años anteriores creo que había habido un caso donde habíamos tenido que aplicar el protocolo de acoso escolar en los años anteriores al PIDAE, y en los 2 o 3 años anteriores, y ahora en estos 5 creo que ha habido otro. Entonces, no es que ya habido una reducción significativa, puesto que no había casos donde tuviéramos que aplicar el protocolo, pero sí que estamos observando que la convivencia en la clase se mejora
y que los niños que en un momento dado podían llegar a necesitar que se les aplicara el protocolo de acoso escolar, pues hemos podido trabajar con el grupo antes y resolver el problema antes de que surja. Muy bien, pues lo importante es que finalmente no haya ningún caso. O sea, que como eso es un programa de prevención, pues pero bueno, esperamos. siempre puede surgir alguna cosa por redes sociales. Es decir, el último que hemos detectado ha sido por redes sociales, que era algo que antes no teníamos controlado y que ahora hemos podido detectarlo gracias a la función de los brigadistas. Muy bien, pues habrá que desarrollar un programa adaptado a claro, antes las redes sociales no teníamos controlado porque no teníamos acceso a los grupos de redes sociales de los alumnos. Ahora los propios brigadistas son los que hablan entre ellos y luego nos comunican los problemas que pueda haber. Entonces, el caso que se ha detectado este año era por redes sociales y era algo que antes no podíamos detectar. Muy bien, pues creo que hay que estar muy atento a este tema. Sí. Y que cualquier iniciativa, programa en esta línea, pues es muy positiva y la vuestra, desde luego, lo es y puede ser un ejemplo para seguir por otros colegios. Ahora tengo algunas preguntas para Mercedes. Me pregunta cuánto tiempo os ha llevado la fase de planificación y de ejecución. O sea, cuántos años, meses os ha llevado a la situación de hoy, es decir, cuánto tiempo antes de poder empezar a ejecutar o a desarrollar utilizar estos espacios, ¿cuánto tiempo? Pues mira, empezamos hace 7 años. La primera parte del proyecto, que fue educación primaria, se terminó de preparar 3 años después. O sea, estuvimos durante 3 años trabajando en ese cambio. El año siguiente hicimos toda la parte de educación infantil, que ahora mismo este es su segundo curso que está en activo, y la parte de educación secundaria, lo que es en cuanto, no al modelo educativo de secundaria, porque ya lo trabajamos de manera, como os he dicho, con el modelo propio que tenemos de aula inteligente, pero sí que los espacios estuvieran más acorde a las nuevas necesidades, pues hemos terminado este verano. Realmente hemos estado durante 7 años llevando todo este proyecto poco a poco y de manera lenta y segura, para saber que, como os decía, no se trataba de un cambio solamente de marketing inmobiliario, sino de un cambio que realmente iba a impactar en nuestra comunidad educativa y que iba a tener una finalidad muy clara, que era la de mejorar. O sea, que es algo que lleva su tiempo poderlo planificar y ejecutar. Me están preguntando también aquí, claro, vosotros contáis con recursos y contáis además con una universidad que os ha ayudado a poder desarrollar esto. Para aquellos colegios que no tengan tantos recursos como vosotros, ¿lo veis factible? ¿O realmente es costoso en tiempo y en dinero, en presupuesto? Pues mira, yo realmente creo que los cambios se pueden hacer de manera paulatina y se pueden hacer aunque no tengas todos los medios del mundo, aunque no tengas todos los medios. Es muy posible trasladar esta metodología de trabajo en cuanto a lo que tengas, lo hagas mejorando todos tus recursos y dándoles un servicio diferente. Es evidente que no todo el mundo tiene la posibilidad de tirar todas las paredes de las aulas, pero sí se pueden generar espacios que funcionan realmente de manera muy diferente y no tampoco con unos recursos altísimos. A veces hacen falta simplemente unos cambios realmente de mentalidad en lo que es la comunidad. Es decir, también los alumnos han tenido que adaptarse y al principio alguno lo veía con mucha ilusión y luego decía, ostras, que es que yo aquí no me puedo poner a mirar mis cosas y desconectar con el profesor, es que tengo que estar todo el rato ahí trabajando y estando activo. Eso pues se puede lograr de muchas maneras. Nosotros lo hemos intentado hacer de una manera más definitiva, pero es evidente que se puede trasladar e ir haciéndolo de manera más paulatina y a veces con cosas muy sencillas, como vaciando algunos espacios para que puedan generarse dinámicas diferentes. Nosotros utilizamos también mucho el suelo y utilizamos otras áreas del centro, el exterior, un montón de actividades que se pueden hacer no pensando de la manera tradicional en que las hacemos. Bueno, pues es muy alentador saber que efectivamente sin muchos recursos y aprovechando los espacios de los que ya se disponen se puede
se puede de alguna manera utilizar estas metodologías activas, ¿no? Aquí tengo otra pregunta que hace referencia, has hablado de la comunidad educativa, pues hace referencia a los padres. ¿Habéis encontrado muchas reticencias en los padres que estaban acostumbrados a la metodología anterior y lo han entendido? ¿Habéis sufrido alguna baja por motivo de este cambio de metodología educativa? Pues mira, generó sorpresa en un primer momento en aquellos padres a los que no habían estado participando, digamos, del cambio y que vinieron en septiembre y se encontraron con un colegio completamente diferente en el que llegaba un niño y le decía a su padre, pues yo no tengo mesa y silla, con lo típico que hacemos en todos los colegios de poner sobre todo los pequeños, ¿no? La mochilita con el nombre. Y llegaba y entonces Maricruz pues tenía alguna llamada de decir, jolín, es que me ha dicho mi hijo que ya empezó el colegio, que no tiene silla y que no tiene mesa. Y claro, Maricruz le tenía que decir, no, es que no tiene mesa ni silla ninguno. Tenemos mesas y sillas para cuando se necesitan. También es verdad que la reticencia acabó completamente cuando invitábamos a los padres, que hemos estado y seguimos en ello, a hacer de observadores todo el tiempo que quieran. O sea, nuestros alumnos ya ni se inmutan cuando pasa alguien por el colegio porque constantemente hay visitas y los padres vienen, se les generan unas dinámicas de observación, se les dice y están acostumbrados a vernos cómo están trabajando constantemente, se pueden venir, evidentemente les vamos invitando, todos los que tienen interés les vamos invitando para que no se nos presenten 500 a la vez, que no sería tampoco lo apropiado, pero vamos haciendo grupos y vienen constantemente a ver cómo se trabaja en el colegio y entonces una vez que vienen se tranquilizan. Eso en cuanto a los que ya teníamos de antes. Y los que vienen nuevos, realmente cuando vienen y ven cómo trabajamos en las visitas, pues es evidente que les llama la atención. Muchos nos dicen que es mucho más parecido a cómo es su trabajo hoy día, que les encanta ver cómo los chavales están trabajando y que hay ruido y que hay niños moviéndose, que no están sentados, sino que están realizando un trabajo diferente. Entonces, no hemos tenido reticencias, no ha habido problema en ese sentido. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta con respecto a los alumnos. Bueno, nos has comentado y no me extraña porque yo he tenido la suerte de poder visitar vuestro colegio, que los niños sean felices, porque la verdad es que ese es un cambio muy importante y se les ve muy, muy contentos. Pero aquí me preguntan, ¿habéis visto ya alguna mejora en los resultados académicos con respecto al anterior modelo? Es decir, si con este modelo educativo habéis podido percibir que el nivel de los alumnos era mejor o a lo mejor ya es que era muy alto. A ver, el nivel que teníamos... ¿O ha bajado? Que en ese aspecto, ¿qué nos podéis contar? Pues mira, el nivel que tenemos en general era alto ya, no hemos tenido un cambio en cuanto a ese porcentaje de si tenemos más niños con 10 o con 9, no tenemos ese dato porque ya eran buenos y siguen siendo buenos. Este año hemos vuelto a tener con niños que ya habían trabajado en la secundaria así un 100% de aprobados en la selectividad y unos resultados muy buenos también en el diploma, buenísimos, pero el cambio sí que lo notamos en las actitudes y en la forma en la que nuestros alumnos se comportan. Tendremos que esperar unos años para ver si eso se determina en lo que nosotros conseguimos, que es haber hecho aprendices de por vida, que sean gente que se sepa mover en el mundo que les ha tocado vivir, pues con todas esas otras habilidades que todos estamos intentando de una u otra manera mejorar y eso pues tardaremos unos años más en obtenerlo. En cuanto a las notas habituales, lo que no hemos notado es un descenso, es decir, no por trabajar de esta manera nuestros alumnos están obteniendo peores resultados, están manteniendo los mismos resultados que ya tenían antes y aquellos niños a los que algunas cosas les costaban porque tenían determinadas dificultades de aprendizaje sí que están mejorando por tener esta forma y estas dinámicas de aula en las que se les cede un poco más el protagonismo, en las que no se les tienen sentadas 6 u 8 horas al día o sentados desde educación infantil, que a mí, que soy también especialista en educación infantil, me horroriza tener a los niños sentados porque los niños no han nacido para estar sentados 8 horas en una silla y bueno, y para no darles las mismas actividades que nos hacían a nosotros hace 30 o 40 años dentro de un colegio, sino con lo que ellos están necesitando. Entonces, los resultados no han empeorado y lo que sí hemos notado es un cambio en las actitudes de trabajo de nuestros alumnos muy, muy positivas. Muy bien, pues la verdad es que es un concepto muy innovador, seguramente pues marque también
la tendencia del futuro de la educación. En ambos casos estaremos muy pendientes de los resultados, tanto Pedro por ver cómo resolvéis el tema del acoso en las redes sociales, que podamos aprender y compartir, y Mercedes, pues los resultados que vayáis obteniendo en cuanto a los resultados académicos y cómo vais ampliando este modelo a todo el colegio. A ambos agradeceros de verdad vuestro tiempo, vuestra generosidad por compartir vuestras experiencias con otros colegios, que estoy segura que recibiréis muchas peticiones para poder conocer y saber cómo lo hacéis. Comentar que vamos a compartir, estamos grabando este webinar para aquellos que queráis compartirlo con otros profesionales que tengan interés en conocer estas buenas prácticas y además pues aquellos que no hayan podido asistir a este webinar en directo y que tengan interés en conocer vuestra experiencia. Lo vamos a subir como siempre a nuestra plataforma Ágora. Tendréis las presentaciones y el webinar grabado. Aprovecho, antes de que nos despidamos, para recordaros o informaros que el próximo 29 de octubre celebraremos el acto de entrega de los premios anuales de gestión y también la entrega de los premios a las buenas prácticas en gestión, tanto en el ámbito educativo, universitario y sanitario. Así que esperamos que podáis asistir, os esperamos Pedro y Mercedes también. Estaremos encantados que asistáis. Este año nos habéis vuelto a presentar, ya ganasteis el año pasado, pero esperamos que volváis a presentaros el año que viene, porque seguro que habréis obtenido mejores resultados con vuestras buenas prácticas. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ya estamos llegando al final de este webinar. Muchísimas gracias a Pedro y a Mercedes. Enhorabuena al Colegio Salliver por estas buenas prácticas. Y enhorabuena también al Colegio SEC Ciudad del Campo, también por ser tan innovador, estar en la vanguardia y compartirlo de esa forma tan generosa con los demás para que sigamos avanzando en la mejora de la educación. No sé si queréis decir algo para terminar. No, Mercedes. Simplemente agradeceros la ocasión que nos dais para exponer nuestro trabajo y felicitar a Mercedes por el premio. Muchas gracias. Bueno, Pedro, yo igual, felicitarte por esa iniciativa para acabar con uno de los males también que más acosan ahora la educación, que es precisamente el del bullying, y que me alegra saber que estamos todos trabajando en una dirección como es esa, la de acabar con el sufrimiento de muchos niños en las aulas escolares. Así que enhorabuena y muchísimas gracias, Mercedes, por habernos invitado a poder compartir el trabajo que estamos haciendo los profesionales de los diferentes colegios para mejorar la educación, que es al final la mejor de las recompensas, ¿no? Poder compartir con todos. Ya sabéis que nuestro lema es compartiendo y mejorando juntos y esta es la mejor manera de poder hacerlo, contando con colegios tan comprometidos como vosotros y que están dispuestos a compartir. Me están mandando del chat también agradecimiento para los dos por parte de los asistentes, así que os lo traslado. Y nada, y nos vemos muy pronto de nuevo en alguna actividad del club, tanto virtual como presencial. Así que nos despedimos y os decimos hasta muy pronto. Adiós. Gracias. Gracias.